Hola a todos, Hugo Quiñones nuevamente desde Yavin 4, saludándolos y pues presentándoles esta pieza nueva de, de mi colección de naves de Star Wars hechas con materiales reciclados. Les presento la X-Wing, la T-65. Esta está hecha de materiales, como les reitero, de materiales de desecho. Eh, Se las presento de esta manera, sin acabados y sin pintado final, para que tengan una idea de cómo se fueron haciendo las piezas y cómo se fueron uniendo unas con otras. Por ejemplo, la unión entre las turbinas y los escapes de las turbinas o las toberas están unidas con masilla plástica, y esto es aparte de la aplicación de un pegamento. Lo que hace es que le da mucho más solidez a las uniones de las piezas. Pues cómo fui utilizando materiales variados para hacer esto. Entonces, eh, les voy a explicar cómo fue que hice o qué materiales utilicé o qué piezas utilicé para hacer las turbinas, los escapes, para los cañones y para las alas y para el fuselaje. Entonces, les voy a ir explicando. No es una secuencia fotográfica de cómo lo fui haciendo, porque no, de hecho este era un proyecto, era más como un prototipo. Entonces, al final me di cuenta que salió bastante bien, entonces les hago, se los presento. Al final del video les voy a enseñar la versión con alas abiertas y les voy a explicar más o menos brevemente el sistema para abrir alas y las limitantes que se tuvo en este sentido, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito y por parte les voy a ir explicando cómo se hicieron cada una de las partes de esta nave. Bien, para las turbinas se usaron como base estas tapaderas que son de productos alimenticios o de productos de limpieza. Los venden en bolsa y vienen con este tipo de tapadera. Lo bonito de estas es que tienen estrías, y esas estrías y esos relieves le dan un toque particular cuando ya se utilizan. Por ejemplo, estas se utilizaron pegadas, y aparte de eso se les coloca una de las partes, en la parte superior o la parte más grande del relieve se cortó, y es la parte posterior de la turbina. Para esta turbina también se utilizaron unos remaches de metal, que estos se perforaron las tapaderas y se introdujeron en medio hasta el fondo, poniéndole un tope que está hecho de la tapadera de un tubito de pegamento. Este es del pegamento rápido. Estos pegamentos son súper baratos. Por favor, cuando se utilizan este tipo de cosas, tengan muchísimo cuidado. Cuando las abran, como es es para perforar una membrana que tiene, háganlo fuera del alcance de los ojos o de la boca o aún de la piel, ¿verdad? Entonces se perforaron, se metieron los ejes, y a los ejes se les hicieron unas piezas de PVC de 1 milímetro. Se cortaron los pedacitos y se le hicieron 3 aletas a cada uno de los ejes. Entonces aquí pueden ver que las 4 turbinas tienen su eje y sus aletas, 3 aletas hechas de PVC de 1 milímetro. Entonces, como seguimiento a las turbinas serían las toberas o los escapes de las turbinas. Se hicieron como base con estos lapiceros. Se le quita la lámina, queda el tubo. Entonces este tubo se utiliza esta misma pieza del mecanismo y esto, si se dan cuenta, ya solo se cortan algunos pedazos
tenía un pedazo cortado. Esta parte también del tapón del tubo de pegamento. Entonces se va jugando con ese tipo de cosas. Se van cortando partes de los tubos de los lapiceros para ir jugando con ese relieve y que la pieza se vea mucho más real. Entonces, como pueden ver acá, las piezas superiores, las turbinas o los escapes superiores son más grandes que los inferiores y tienen algunas hechas de piezas de los lapiceros. Y la parte final es parte del tapón del tubo de pegamento. Para hacer los cañones láser se utilizaron como base tarugos para tornillos. Estos los utilicé por cilíndricos y por el tamaño y porque tienen ciertos estriados y cierto relieve que me servía mucho, porque ese tipo de cosas es importante a la hora de hacer una nave, que tenga esos detallitos, esos estrías y esos detalles le dan, la verdad es que sirve mucho y se ve mucho más real. Obviamente todo tiene que ser simétrico, o sea, si 4 cañones voy a hacer, los 4 tienen que ser con el mismo material. Entonces sí conseguí los 4, utilizando también, y ahora creo que los que se llevó el show fue el tubo, los tapones de los tubos de pegamento. Estos como parte de, y para crearles un relieve, se empotran. Y parece mentira, dicen aquí en Java 4 decimos de que el que nace para martillo del cielo le caen los clavos. Entonces la verdad es que se adaptaba muchísimo y muy bien. Aparte de eso, se le pegaron estas piezas. Estos cilindros vienen como parte del mecanismo de poleas de unos audiocassettes de cintas magnéticas. Estos se utilizaban mucho en los 70s, 80s. Entonces yo tenía muchos y reciclé el plástico. Lo único que no pude reciclar era la cinta magnética, pero de ahí todo lo pude reciclar. Entonces estos se pegaron en la parte posterior. Entonces esto alargó y le dio mucho más detalle y un juego más de relieve del cañón láser. Entonces, para hacer puramente el cañón láser, utilicé este tubo plástico, que estas son bombones o paletas de dulce, que pues las consumía y las guardaba porque en realidad me podían servir de algo. Y para la parte superior o el cañón, utilicé esta madera. Aquí en Java 4 le llamamos hisopos, en otros lados cotonetes. Se usan y se les quita el algodón y queda el tubo. Y la verdad es que han sido de mucha utilidad. Para esto le ayudé a una persona a crear un insecto que él no tenía ejes y cosas así. Entonces los usamos como ejes y la verdad es que sirvió muchísimo. Entonces estos se meten aquí. Entonces se corta un pedazo y este pedazo se empotra en la punta, que es un pedazo más la parte de la madera del hisopo. Entonces aquí ya tenemos lo que les decía, la polea del audiocassette, el tarú, la parte del tubo, del tapón del tubo del pegamento. La parte blanca es la paleta plástica del bombón, la parte de madera y las partes estas que no sé cómo se llaman, pero les da un toque muy bonito. Esto es de los lapiceros. Corté unos aros, unos anillos, los corté a la mitad, los perforé y los empotré ahí. Entonces, si nos damos cuenta, se ve bien. Obviamente a la hora de pintar, pues el acabado de madera, el color de madera se pierde y ya le da mucho más detalle de metal. Bien, para la base
donde va empotrada el cañón láser al ala, utilicé estos conectores de algunas tarjetas. Estos le quito obviamente los alambres. Entonces ya cuando me queda sin alambres, lo que hice fue empotrar a un costado, pegarlo. Entonces eso, ahí es donde van descansando los láseres en las alas. Podríamos esta parte amarilla, y así están en todos, en la parte superior, como se ve en el extremo, ahí se ve. Entonces eso es con lo que respecta a los cañones láser. Para el fuselaje y las alas de la X-Wing se usó el PVC de 3 milímetros. Obviamente es muy fácil de cortar, mantiene bastante rigidez. Entonces como es más fácil de cortar, entonces con se hicieron las alas. Se hicieron las alas, el fuselaje, la parte del motor en la parte de atrás. Y tiene la particularidad también, como les decía en uno de los videos anteriores, que es fácil de lijar y se puede moldear. De hecho, la punta es PVC con masilla plástica. Entonces logré que se hiciera una especie de base muy fuerte, pero también ciertamente pude lijar y lograr la forma con la lija y con cierto desgaste, la forma de la punta que nosotros esta es una punta que es bien característica de la X-Wing. Aquí tenemos esta X-Wing que es de Action Flip. Entonces, como se dan cuenta, está su punta así característica de la X-Wing. Entonces aquí podemos ver en esta pieza que en esta parte de acá es la que utilicé para una de las alas. Entonces aquí corté y fui cortando, y estos pedazos se van guardando porque se necesitan pedazos pequeños para hacerle soporte y para lograr digamos mucho volumen. Se pueden hacer en capas. El mecanismo, o sea, obviamente la X-Wing se llama X-Wing por algo, ¿no? Entonces este mecanismo, esta nave se puede abrir, o sea, las alas se abren. El mecanismo de las naves que venden la Action Flip es realmente interesante porque las alas, la derecha inferior está unida a la izquierda superior, y al contrario, la derecha superior está con la izquierda inferior. Entonces y están hechas de una sola pieza, entonces tienen la característica que tienen esta forma, se sube, y el otro juego de par de alas se pone de esta manera, y en el centro, en el eje, disminuye el tamaño del eje, de la unión de las dos alas, disminuye. Entonces juntas ocupan el tamaño de la parte posterior del fuselaje, que es este de acá. Entonces ahí se juntan en las Action Flip, y donde se juntan es más delgado, y esto tiene un tubo, y ese tubo tiene unos topes, y eso es lo que cuando una ala mueve, la otra también se mueve. Entonces automáticamente acá pueden ver, yo muevo esto y automáticamente mueven las otras dos, pero porque el mismo eje, comparten el mismo eje, y el ala derecha mueve a la izquierda y la izquierda a la derecha, y la verdad es que el mecanismo es muy ingenioso. Entonces, pero el material es plástico muy rígido, está hecho la verdad es que el material es muy bueno,
pero yo no podía, y lo intenté hacer, no podía, sobre todo porque no logré que fuera de una sola pieza. Si hubiera sido una sola pieza está bien, pero en estas hay que pegarlas y hacer, darle mucho soporte. Entonces es juego de estar moviendo con este tipo de material y sobre todo poniéndola sobre el eje, adentro del eje. Esta no iba a aguantar, el roce no iba a aguantar, entonces se iba a ir rompiendo. Entonces, tratando de idear la forma de hacerlo, entonces como pueden ver, esta ala, o sea, las alas se separan del fuselaje y están unidas por una bisagra de metal. Está obviamente pegada, tratando de que el pegue sea seguro y también no exagerar el hecho de estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces estas alas se abren, se abren, la del otro lado también se abren, cumplen con el objetivo. Obviamente esta se abre muchísimo por la bisagra, pero ahora tenía yo que determinar cómo hacer para que el ala cerrada pues queda más o menos bien. Y lo único que tenía que hacer es, acá se abre, pero en el momento que se abre, tengo dos pines. Cuando se abre, el hecho de que el ala se separe, va empujando el ala hacia afuera, las alas hacia afuera. Entonces, lo que logré hacer con esto es colocarle un pin siempre de PVC de 3 milímetros entre ambas alas y que este pin se pueda deslizar hacia adentro para que quede en la cavidad donde van a empotrar las alas. Obviamente no era como lo quería, pero podemos ver que en este caso el ala sí logra quedarse abierta y empotrada en la parte del fuselaje. La otra le hacemos el mismo le hacemos el mismo tratamiento, la abrimos y le ponemos el pin, este pin que va a ir dentro de la abertura de la cavidad donde van empotradas las alas. Entonces ahí creamos la acción de la abertura de las alas en posición de ataque. Entonces, obvio es que hay que hacer un procedimiento manual y colocarle algún pincito, pero la verdad es que a pesar de que está este inconveniente, es funcional y está muy bueno, y la verdad es que las alas quedan fijas, no se mueven. Obvio es que teniendo estas dos posiciones, alas cerradas y alas abiertas, entonces le dan una riqueza al modelo, que obviamente es bonito verlo, que tiene las alas abiertas y también que tiene la posibilidad de cerrarlas. Entonces ahí está. Este es la parte de atrás del fuselaje. Está hecho con una polea y unos tornillos para darle un carácter un poco metálico y tecnológico o algún detalle más real, ¿verdad? La unidad de R2 era una pantallita de un LED de un electrónico. Entonces le puse sus patitas y obviamente a la hora de pintarlo se le va a dar más detalle a la unidad de R2. Esta parte que es como parte del mecanismo, de acá, está hecho con era una especie de carro que vibraba. Entonces tenía dentro unas baterías, lo conectaba uno, entonces empezaba a vibrar. No sé para qué era,
Entonces me gustó que la parte de arriba tenía una especie de relieves. Entonces lo corté, ya no servía. Lo corté y le fui agregando tornillitos y algunos detallitos algún conector y algunas tiras de grapas de metal. Entonces ahí está la X-Wing con alas abiertas en posición de ataque. Lo bonito es que le voy a hacer su base y entonces en la base en algún momento va a estar con alas cerradas. En un momento que me aburra de verlo así, entonces voy a abrirle sus alas y entonces ya se ve como con un poquitillo más de carácter y más apegado, digamos, al modelo hecho para la película. Y bien, el próximo video sería del ya enseñarles la pieza con todos sus acabados. Esta nave la voy a decorar o la voy a pintar como la X-Wing partisana que sale en Rogue One, que es negra blanca. ¿Por qué? Porque la mayoría de las del Escuadrón Rojo las tengo en Action Fleet, en esta escala. Vean la diferencia. Vean la diferencia en la escala. Entonces está un poquito grande. Esta casualmente está muy similar la escala a las otras naves que hice, a la Z95, a la Defender, la TIE Fighter y también la E-Wing. Voy a hacer un comparativo desde escala. La verdad es que sí me salió bastante bien la escala. La escala, obviamente, lo que les decía siempre es que la determina el tamaño de la pieza que usa como turbina. Pudimos más o menos jugar con esa escala, sobre todo que esta tiene 4 turbinas y las demás tienen 2, entonces las turbinas de las otras naves son más grandes. Entonces tuve la suerte de encontrar estas piezas, que son estas, para poder hacer y lograr la escala y el tamaño de la X-Wing. Entonces, próximo video ya la verán pintada, el proyecto, el prototipo de la X-Wing T65, pues está aquí para que lo observen. Entonces fue un placer, la verdad es que me gustó muchísimo. Tenía algún ratito de no hacer, tratar de hacer alguna nave. Entonces, como les reitero en otros videos, para mí es un gustazo hacerlas y también poder compartirlas con ustedes. Entonces me pongo siempre a sus órdenes. Los comentarios, si se quieren suscribir, suscríbanse. Vean los otros videos, todos los que he hecho. Hay algunos ahí, hay como unos 20 videos. Probablemente los encuentren interesantes y bien. Y para mí es interesante la posibilidad de poder compartirlo con ustedes si estamos. Entonces, cuídense, que estén bien, pónganse su mascarilla, cuidémonos de estas cosas que pasan y bueno, seguimos unidos con nuestro hobby. Un placer, cuídense bastante.